Continuamos con los contenidos de la materia de Ciencia Política 2, Fundamentos de Ciencia de la Administración. Como ya sabéis, soy Enrique, soy el profesor de la materia, y lo que hacemos es, para continuar con los materiales, ir a documentos y enlaces y dirigirnos directamente a la modalidad semipresencial. Ahí tenemos una carpeta donde constan las 5 sesiones, en este caso ya os he comentado en la grabación anterior que son 4 porque la primera no es evaluable. Ya hemos visto las 2 primeras sesiones que hemos tratado la localización y los enfoques de análisis de las administraciones públicas, los tenéis aquí, y en esta pequeña grabación vamos a explicar un poco la sesión 3 que tuvo lugar la semana pasada y la sesión 4, que es la última de la parte evaluable antes de la prueba final, del 60% de esa prueba final, que será el próximo día 27, que como hay actividades en la facultad, pues lo vamos a hacer a partir de esta experiencia de grabación de una conferencia online. Bueno, si queremos saber un poco cómo son los problemas públicos y cuáles son sus herramientas de análisis, tenemos que ver cómo se trata desde un punto de vista científico y para eso pues nos vamos, obviamente, al contenido de esta carpeta. Ahí os incluyo varios documentos y un enlace. Os incluyo un documento en PDF que se llama Resumen de la conceptualización de administraciones públicas contemporáneas, que es un documento donde os intento plantear la amplitud y complejidad de todas las cuestiones que tienen que ver con la definición de administraciones públicas y en este caso la cantidad de ellas que tenemos, ¿no? Administración General del Estado, administraciones de comunidades autónomas, y este pequeño cuadro que intenta pues clasificar, ¿no?, cuáles son los distintos niveles de administración por un lado y cuáles son, aquí tenéis, y cuáles son los niveles de gobierno. A cada nivel de gobierno, sea el de la Unión Europea, sea el del Estado, sea el de una comunidad autónoma o sea el de un ayuntamiento, siempre le van a corresponder 4 niveles de administración. La nuclear, que es la que está en el centro, es el núcleo del poder político y del poder administrativo del gobierno. En el caso de la Administración General del Estado, pues están los ministerios, pero en el caso de las comunidades autónomas están las consejerías, las consellerías, ¿no? Luego tenemos una extensión, la Administración Periférica. Dentro de cada nivel de gobierno, pues todos los gobiernos quieren llegar, además de al centro, al conjunto del territorio. Y está la Administración Periférica, ¿no? En el caso de la Administración General del Estado tenemos delegaciones y subdelegaciones de gobierno, las delegaciones provinciales o las delegaciones territoriales en el caso de las comunidades autónomas, y incluso en el caso de los gobiernos locales, pues tenemos distritos o parroquias, ¿no?, como entidades, en el caso de las parroquias propias de la administración o del sistema político administrativo gallego. Tenemos además también una forma de resolver la complejidad creciente de los problemas públicos, que es a través de la administración funcional o institucional. Es decir, cuando hay un problema muy grande, de difícil resolución por parte de la administración nuclear o periférica, se crea una agencia, se crea una entidad pública empresarial, se crea un organismo autónomo. Todos los niveles de gobierno crean este tipo de administraciones. Y finalmente tenemos una administración exterior. En todos los niveles de gobierno, se llame diplomacia o se llame paradiplomacia, como es en el caso de las comunidades autónomas o de los gobiernos locales, hay siempre una proyección del gobierno en o fuera de su territorio. En el caso de la Administración del Estado está claro que son embajadas y consulados, pero en el caso de las comunidades autónomas y de una forma más reciente, de los años 90, lo que tenemos es lo que se llama la acción exterior autonómica o la paradiplomacia, ¿no?, que son oficinas de representación, por eso pongo entre comillas embajadas, etc. También ocurre en el ámbito de los gobiernos locales, que tienen, a través de su participación en redes internacionales o a través de procesos de hermanamiento, en el caso de Europa es muy común, en nuestro caso inmediato, por tanto, en la Euroregión Galicia Norte de Portugal, tener una acción exterior a partir de la cooperación en determinados proyectos europeos o en actividades que se pueden desarrollar con otros ayuntamientos de otros territorios de la Unión Europea. Esto por lo que tiene que ver, por lo que se refiere a la complejidad entre gobiernos, 4, y niveles de administración, 4 también. Este cuadro es muy importante porque nos clasifica un poco la complejidad de la administración y nos ayuda a ordenarla. Luego tenemos una serie de características, una serie de elementos que habría que analizar para saber en qué consiste realmente una administración pública. Esta es la parte central de la ciencia de la administración porque son conceptos que ha desarrollado un autor que se llama Mariano Baena del Alcázar. ¿Bien? Este autor, que es catedrático de ciencia de la administración, fue el primero en España. Bueno, pues puso en marcha esta disciplina
y le dio contenido desde el punto de vista académico. Y él definió una serie de características básicas para poder entender la complejidad en las administraciones a partir de estos 5 conceptos: la contingencia, la interdependencia, la extensión, la fragmentación, la historicidad, que la tenéis aquí arriba. Estos son los 5 conceptos: contingencia, historicidad, interdependencia entre política y administración, extensión y fragmentación. Esto lo tenemos preparado para resolver en un ejercicio que se os ha planteado, del cual hablaremos después en otro de los vídeos específicos para ejercicios, pero quiero que os quedéis con estas 5 definiciones. Realmente en esta materia, en Ciencia de la Administración, que es una materia básica del primer cuatrimestre, os tenéis que quedar con esta complejidad y cómo la complejidad se ordena a partir de clasificaciones. Y en Ciencia de la Administración nuestra ordenación o nuestra clasificación es esta: 4 niveles de gobierno, 4 niveles de administración para cada gobierno y 5 características básicas para poder analizar qué es, en qué consiste y qué hacen las administraciones públicas de nuestro entorno. A partir de ahí sí que podemos ya adaptar pues estas diversas definiciones genéricas que aparecen en la Real Academia de la Lengua o en diccionarios de ciencias sociales o en la propia Constitución, y obviamente ahí ya nos damos cuenta de que es más difícil de lo que parece analizar administraciones públicas, al menos desde nuestra óptica, desde la óptica de la ciencia de la administración. Aquí, para poder resolver este problema teórico, os he seleccionado un artículo sobre el problema del prestige, del cual se cumplen ahora pues prácticamente 11 o 12 años. Tenemos un artículo que publiqué para aplicar los enfoques de análisis de las administraciones públicas a un problema público concreto, y aquí digamos que esto os puede servir de ejemplo para resolver el ejercicio que tenemos planteado, que tenéis planteado, y también, que también os sirve para resolver el ejercicio, un enlace al barómetro del CIS, donde aparecen los principales problemas que los españoles consideran relevantes. De aquí se sacan, en parte, de estos estudios demoscópicos, los problemas públicos que los gobiernos y las administraciones tienen que resolver. Bien, no siempre salen de aquí, pero esto es una buena herramienta. Aquí tenemos, esta es la pregunta 7, que es la clave, ¿no? Bien, aquí tenemos problemas, tenéis que seleccionar uno, y luego están los apuntes. Como veis aquí, igual que en el caso del tema 1 y el tema 2, os voy seleccionando de este tema cuáles son las palabras claves, cuáles son las dimensiones de análisis, de qué hablamos en el documento en PDF que os he presentado, de la complejidad de las administraciones, nuevamente una definición de las administraciones públicas, estas distintas administraciones que lo que hacen es no complicarnos, sino decirnos que no se pueden resolver de forma sencilla problemas complejos, y las administraciones son complejas, no son sencillas. Aquí tenéis el esquema que os presenté en el documento en PDF, niveles de gobierno, niveles de administración, para cada nivel de gobierno. Este es Baena del Alcázar, del cual os hablaba antes, y estas son las características que tenéis en el documento en PDF. ¿Que hay que aplicar a qué? Pues a una administración. Pensad, por ejemplo, en la administración de la Xunta de Galicia. Pensad en la administración del Estado, en un momento determinado, ¿no? ¿Qué es la contingencia? Pues es obviamente el análisis de un nivel de gobierno y sus niveles de administración en un momento determinado. Y cómo ese momento es el que determina qué hacen y qué son, ¿no? ¿Qué tiene que ver la historicidad en todo esto? Pues la historicidad no es la historia. La historicidad es el análisis en un periodo concreto que nos puede ayudar a entender cómo se crean, cómo evolucionan o cómo se suprimen administraciones públicas en nuestro país, ¿no? ¿Qué es la interdependencia? Pues como decía el profesor Carles Ramió, la relación entre políticos y funcionarios. Por un lado, los políticos que forman parte de un gabinete y los funcionarios que forman parte de los niveles directivos, ¿no? Los órganos superiores y órganos directivos de los cuales nos habla la LOFAGE. Pues esa interdependencia es lo que hay que entender. Y la extensión y la fragmentación tiene que ver con cómo llega, como os dije antes, la administración del Estado, de la comunidad autónoma, de la Unión Europea o incluso de los ayuntamientos a todo su territorio. Bueno, la fragmentación tiene que ver con cómo eso se hace dentro de una organización. Este es un organigrama del Ministerio de Administraciones Públicas y fijaos qué extenso es, ¿no?
¿Qué complejo? Pues por un lado tenemos la divisionalización, que es el número de divisiones de áreas que se crean dentro de un ministerio, y por otro lado tenemos la jerarquización, cómo se crea de arriba abajo una serie de puestos y de funciones para desarrollar cada una de las actividades de estas divisiones. Nuevamente aquí os planteo una definición. Como veis, nos vamos nutriendo de lenguaje, de conceptos, y es muy importante porque son elementos sobre los que tenemos que trabajar y que tenemos que utilizar para analizar la realidad administrativa, el poder administrativo. Y finalmente, bueno, pues un ejemplo. ¿Qué es la administración y cómo se dirige y se gestiona? Pues coger una administración en concreto, yo he cogido la Xunta de Galicia, y vamos a ver por qué y cómo funciona. En este caso, en el caso de la Xunta de Galicia, es un nivel de gobierno y se pueden analizar los 4 niveles de administración: la nuclear, la periférica, la funcional y la exterior. Hay consejerías, hay delegaciones provinciales o territoriales, hay entidades públicas, agencias, y hay, por supuesto, para diplomacia, ¿no? Y oficinas de representación. Por tanto, se puede analizar un nivel de gobierno y sus niveles de administración, en este caso el autonómico. Porque además no es un gobierno que es próximo, estamos en Galicia y digamos que es un gobierno que nos es realmente cercano, ¿no? Y a la vez complejo. Si cogiéramos un ayuntamiento, pues sería solo un ejemplo dentro de los 315 ayuntamientos que hay en Galicia, mientras que aquí pues cogemos un nivel de gobierno que es más amplio. No vamos a coger el general, que es el del Estado, pero sí cogemos uno que es más amplio que el local. Y la Xunta forma parte de un sistema además multinivel, donde los ayuntamientos y diputaciones, con la propia Unión Europea y el Estado, conforman un entramado que es al final el que hay que manejar para resolver problemas públicos, ¿no? Aquí tenéis un poco cuál sería en esta clave el tema 3, estructuras de personal y estructuras administrativas, es decir, los niveles de directivos, cómo se organizan en bueno, pues direcciones generales, secretarías generales, y cómo los puestos se van llenando de contenido a través de una relación de puestos de trabajo. Y aquí tenéis, bueno, pues un poco esa estructura multinivel de la que os estoy hablando. El Estado autonómico está aquí, pero obviamente hay un marco general que es la Unión Europea, donde se establece una serie de principios que en algunos casos son de obligado cumplimiento. Nosotros hemos perdido básicamente soberanía en los últimos 40 años por 2 decisiones que se han tomado en relación con la Unión Europea, y los dos han supuesto no perder soberanía, sino cambiarla, modificar esa lógica de la soberanía nacional por una lógica de soberanía compartida en el ámbito europeo, ¿no? Y luego tenemos también la local y tenemos la propia provincial. Este sería un ejemplo de este modelo de análisis de la complejidad desde el punto de vista de la ciencia de la administración, de sus enfoques y de sus niveles de organización, y esto es lo que tiene que ver con el tema 3. Si entramos en el tema 4, fijaos que esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión, para lo cual vamos a hacer un vídeo específico. Pues ahí nos iríamos a analizar en concreto, dentro del Manual de Administraciones Públicas, esa parte que tiene que ver con ese esquema multinivel del cual os he hablado ahora, un caso concreto o un análisis concreto que es el de la Xunta de Galicia, cómo se ha construido y cómo ha evolucionado hasta consolidarse en la década pasada, y los apuntes que vamos a trabajar a partir de la siguiente grabación. Volvemos para atrás y nos vamos al inicio, y con esto acabamos esta segunda grabación que tiene que ver con el módulo 3. Gracias por vuestra atención y espero que también os sea de utilidad para poder resolver los ejercicios que tenemos preparados.